Siempre he tenido la costumbre de sumergirme en distintos pasatiempos, dedicándome por completo a uno durante 1 o 2 años antes de inevitablemente pasar a otra cosa. En 2022, mi obsesión fue la pesca. Mi familia tenía una casa junto al agua, a solo 1 hora de donde vivía. Era un refugio personal, un lugar tranquilo con un pequeño muelle y un bote modesto. Allí, parecía que el tiempo se desaceleraba, y el mundo quedaba a lo lejos. Era el sitio ideal para escapar del estrés diario, sentarme en silencio y dejar que el suave sonido del agua me tranquilizara. En octubre, la multitud del verano ya había desaparecido, dejando la playa desierta y las noches inquietantemente silenciosas. El aire se había vuelto más frío, señalando la llegada del otoño, y el paisaje adquiría una belleza solitaria. Fue entonces cuando decidí hacer una última salida de pesca para cerrar la temporada, acompañado por mis 2 mejores amigos, Kevin y Jason. Kevin, un pescador experimentado, me había introducido a este pasatiempo, y el objetivo del fin de semana era atrapar lubinas rayadas, que eran abundantes en el otoño. Al llegar a la casa, nos topamos con un problema: el bote estaba fuera de servicio debido a reparaciones. Fue un contratiempo, pero Kevin tenía un plan. Sugirió ir a una playa a unos 15 minutos de distancia, un lugar que, según él, era perfecto para pescar de noche. Estaba alejado de todo, al final de un camino desolado flanqueado por un espeso bosque a ambos lados. Era el tipo de lugar que se sentía aislado del resto del mundo. El camino hacia la playa era largo y estrecho, serpenteando a través de árboles que parecían no tener fin. No había farolas ni casas, solo una abrumadora sensación de soledad. Llegamos a lo que parecía ser un estacionamiento de grava abandonado, y el único sonido provenía del suave susurro del viento entre los árboles. Hacía más frío de lo que esperábamos para octubre, y el aire tenía una frialdad casi antinatural que me hizo sentir incómodo. Kevin propuso llevar todo nuestro equipo de una vez para no tener que volver al auto más tarde. Planeábamos pescar hasta el amanecer, así que llevamos sillas de playa, una nevera con cervezas y las cañas de pescar de Kevin, cada una equipada con una pequeña campana que sonaría si algo picaba. El sendero hacia la playa era estrecho, rodeado de árboles cuyas ramas parecían cerrarse más a medida que avanzábamos. El techo de ramas creaba sombras largas que se movían con la tenue luz de la luna. Cuando finalmente llegamos a la arena, la luna colgaba baja en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre la vasta playa vacía. El aire era inmóvil, y el único sonido era el distante choque de las olas. Había algo inquietante en el silencio. No había coches a lo lejos ni el ruido constante del oleaje, solo el crujido ocasional de nuestras cañas al lanzar las líneas hacia el océano oscuro. Nos sentamos en silencio durante un rato, los 3 esperando sentir el tirón familiar en nuestras líneas. Después de 1 hora, cada uno de nosotros había atrapado algunos peces de buen tamaño, lo que nos relajó un poco. La tensión que se sentía en ese lugar tan solitario comenzó a desvanecerse, reemplazada por la comodidad de la rutina. Abrimos cervezas, pusimos música suave y nos reímos de cosas triviales, nuestras voces llevadas por el viento. Pero entonces Jason se detuvo a mitad de una frase. Bajó el volumen de la música y giró la cabeza, escuchando. Al principio no oí nada, pero la expresión en su rostro me inquietó. Juró haber escuchado un grito distante, algo parecido a un hey que el viento arrastraba. Kevin y yo lo ignoramos, pensando que podría haber sido solo el viento o el sonido lejano de una gaviota. Pero Jason no estaba tan convencido. Su expresión se mantenía tensa, con los ojos recorriendo la playa oscura más allá de nuestro pequeño círculo de luz. Unos minutos después, vi algo moverse de reojo. Una figura se acercaba desde las dunas. Al principio era solo una sombra vaga, distorsionada por la oscuridad, pero a medida que se acercaba, se hizo evidente que era una persona. Se movía lentamente, con pasos tan silenciosos que apenas se oía el crujido de la arena bajo sus pies. Sentí un nudo en el estómago mientras lo observaba acercarse, una sensación de temor que crecía con cada paso que daba. Nos miramos entre nosotros, inquietos, el ambiente despreocupado de antes se desvaneció por completo. El hombre que se acercaba parecía de mediana edad, con el rostro mayormente cubierto por la capucha de una chaqueta oscura y desgastada. Se detuvo a unos 3 metros de nosotros, solo, observando. Sus ojos brillaban débilmente bajo la luz de la luna, reflejando nada más que una fría indiferencia. No hubo saludo ni explicación de por qué estaba allí.
Solo el viento que comenzaba a levantarse y el constante romper de las olas en la distancia, acompañados por su inquebrantable mirada fija. El silencio era sofocante. Sentí mi pulso acelerarse mientras luchaba contra el impulso de levantarme, de hacer algo para romper la tensión. Entonces, con una voz baja, casi un gruñido, nos preguntó qué estábamos haciendo allí. Kevin, intentando aliviar la situación, respondió que estábamos pescando. El hombre no reaccionó. Solo miró nuestras cañas, luego nos miró nuevamente, como si estuviera evaluando algo en su mente. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad tan silenciosamente como había llegado. Pero la forma en que se fue me hizo sentir que no era el final. Ninguno de nosotros se movió por un buen rato. No hablamos, pero todos sentíamos la misma inquietud, la pregunta sin responder flotando en el aire: ¿por qué estaba allí? ¿Qué quería? Esperamos hasta estar seguros de que se había ido antes de reanudar nuestra pesca, aunque el ambiente ya no era relajado. Cada pocos minutos, alguno de nosotros miraba hacia las dunas, esperando ver su figura de pie, observándonos. La playa se sentía diferente ahora, más oscura y fría. El viento se había intensificado, susurrando suavemente entre las dunas, y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. Decidimos apagar la música, manteniendo nuestros sentidos alerta, por si acaso. El confort que habíamos sentido antes había desaparecido por completo, reemplazado por una creciente sensación de temor. Cerca de una hora después, lo escuché. Un sonido distante y agudo que hizo que mi corazón se detuviera. Era la alarma de mi coche. Estábamos solos, a kilómetros de distancia de cualquier cosa o persona. El pánico me invadió. Alguien estaba cerca de mi coche. Miré a Kevin y Jason, y en un instante nos pusimos de pie. El miedo se apoderó de nosotros mientras recogíamos nuestras linternas y corríamos por el estrecho sendero de regreso al estacionamiento, con el viento empujándonos como si el aire mismo intentara frenarnos. Al llegar, la escena era peor de lo que imaginaba. Las llantas estaban rajadas, la ventana del lado del conductor destrozada. El corazón me latía con fuerza mientras sacaba mi teléfono, mis manos temblando al marcar el número de la policía. Mientras hablaba con el operador, la linterna de Jason iluminó algo moviéndose entre los árboles, justo más allá del estacionamiento. Sombras. Ruidos entre las hojas. Era a él. O peor aún, quizás no estaba solo. No esperamos para averiguarlo. El instinto nos dominó, y corrimos. No paramos hasta estar ocultos en lo profundo del bosque, agazapados juntos, la oscuridad engulléndonos. Todavía podía escuchar el leve crujido de hojas bajo pasos que se acercaban. Cada respiración se sentía como si el miedo me apretara el pecho. La policía llegó en minutos, sus luces atravesando la oscuridad, pero quien sea que nos había estado observando ya había desaparecido. Revisaron el área, encontraron mi billetera desaparecida, junto con algunas herramientas de pesca de Kevin, pero ni rastro del hombre. Solo dejaron un cuchillo oxidado enterrado en la arena, como si lo hubieran tirado apresuradamente. Los oficiales nos dijeron que habíamos tenido suerte de escondernos, que probablemente el hombre no tenía buenas intenciones. Esas palabras se instalaron en mí como un peso frío, dándome cuenta de que lo que podría haber pasado esa noche era mucho más aterrador que una ventana rota. No podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado de algo mucho más siniestro. Recogimos lo poco que nos quedaba, y la policía nos escoltó de regreso a la casa. Ninguno de nosotros durmió esa noche, con los eventos repitiéndose en nuestras mentes una y otra vez. Por la mañana, Jason consiguió que nos dieran un aventón para salir de allí, pero el daño ya estaba hecho. El miedo persistía. Hasta el día de hoy, me pregunto qué quería ese hombre, si estaba allí por casualidad o si nos había estado vigilando desde antes. Nunca sabré qué pretendía, pero algo cambió en mí esa noche. Lo que debía ser un tranquilo viaje de pesca se convirtió en una experiencia aterradora, una que no puedo olvidar. Nunca he vuelto a esa playa. Y no he vuelto a pescar desde entonces. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Desde que tengo memoria, mi familia siempre ha seguido una regla no dicha: si sabes pescar, eres parte del linaje.
Mi padre, sus hermanos e incluso mi abuelo, consideraban que era su deber transmitir el arte de la pesca a cada nueva generación. Siendo el más joven, prácticamente crecí en barcos, con una caña de pescar en las manos antes de poder caminar. Las reuniones familiares siempre giraban en torno a viajes a lagos escondidos o a costas remotas, cada vez más alejadas en busca de la captura perfecta. Pero esta historia no es sobre mí. Es sobre mi padre, Aarón. Un hombre al que pocas cosas lograban inquietar, especialmente cuando se trataba de la naturaleza. Sin embargo, hay un relato en particular que siempre lo hace cambiar de expresión. Cuando habla de aquella experiencia, su voz se endurece y su mirada parece perderse en la distancia. No le gusta recordar esa noche, pero cada ciertos años, cuando la fogata y unas cuantas cervezas calientan el ambiente, alguien inevitablemente le pide que cuente lo que ocurrió en las dunas. Y aunque con reticencia, lo hace. Era finales del verano, la mejor época para pescar en una zona remota del noroeste del Pacífico. Mi padre, su hermano Luke y dos amigos cercanos, Ray y Steven, planearon un viaje de fin de semana a un lugar costero a unas 5 horas de la ciudad más cercana. El sitio estaba oculto, rodeado de altos acantilados y vastas dunas de arena. Pocos conocían el lugar, lo que lo hacía aún más atractivo. La naturaleza salvaje de esa costa del Pacífico, donde los acantilados se encontraban con interminables extensiones de dunas, era como un rincón olvidado por el tiempo. Salieron temprano en la mañana, antes del amanecer, manejando hasta donde el camino de tierra desaparecía. El aire era frío, y la niebla que salía del océano cubría los acantilados como un manto espeso. Llevaban un bote pequeño, lo suficientemente resistente para el mar abierto, pero también apto para las aguas del canal. Al mediodía, ya estaban anclados en la cala, con las dunas elevándose como olas gigantes inmóviles y el rugido lejano del océano como un susurro. Lanzaron las líneas de pesca. El único sonido era el agua salpicando suavemente y de vez en cuando, el abrir de una lata de cerveza. Pasaron horas pescando en silencio. Luke y Ray lograron capturar algunos buenos ejemplares, suficientes para una cena abundante. Mientras avanzaba la tarde, notaron que la niebla comenzaba a regresar, esta vez más densa, arrastrándose desde el mar y envolviendo las dunas. Al atardecer, la niebla se había vuelto tan espesa que apenas podían distinguir la costa, que solo se percibía como una sombra difusa de rocas y arena. Mi padre sugirió que regresaran, pero Ray, siempre el más atrevido, insistió en que podrían esperar un poco más. Afirmó que había visto niebla como esa antes y que pronto se disiparía. Decidieron quedarse un rato más. Pero cuando la oscuridad comenzó a caer, la niebla seguía siendo impenetrable, como si estuvieran aislados del resto del mundo. Al decidir finalmente regresar, se dieron cuenta de que no podían ver más allá de unos pocos metros. Luke trató de dirigir el bote de vuelta a la entrada de la cala, pero la niebla era tan densa que solo daban vueltas en círculos. Los acantilados que los rodeaban habían desaparecido, tragados por el espeso manto de niebla. Sin saber dónde estaban, decidieron atracar el bote en una parte de las dunas y esperar a que la niebla se despejara. Mi padre, inquieto, propuso que él y Steven subieran a una de las dunas para obtener una mejor vista. Tomaron sus linternas y partieron, dejando a Luke y Ray a cargo del bote. La arena bajo sus pies era blanda, y el ascenso fue más difícil de lo que esperaban. Al llegar a la cima, esperaban poder ver algo más allá, pero todo estaba envuelto en esa densa niebla. La costa, los acantilados y hasta el bote habían desaparecido en la blancura. Fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido suave, como un murmullo distante, flotando en el aire. Al principio pensaron que podría ser el viento, pero pronto se dieron cuenta de que era una voz. Baja, pero cercana. Demasiado cercana. Una palabra que no pudieron distinguir. Mi padre apagó la linterna de inmediato, indicándole a Steven que hiciera lo mismo. Las voces continuaron, ahora eran más de una, quizás varias. No estaban solos. Steven susurró que debían regresar al bote, pero mi padre le hizo una seña para que permaneciera agachado. La niebla distorsionaba los sonidos, y no estaban seguros de dónde provenían. Podrían estar muy cerca o a mucha distancia, pero esa incertidumbre les congelaba la sangre. Las voces comenzaron a sonar más claras, casi como un canto rítmico. El corazón de mi padre latía con fuerza. No era inglés, ni un idioma que pudiera identificar.
El canto subía y bajaba como las olas del mar, llenando el silencio entre ellos y aquellas presencias invisibles. De repente, las voces se detuvieron. Por unos segundos interminables, solo quedó el silencio. Hasta que, de la nada, un grito agudo rompió el aire. No era humano, era algo más profundo, primitivo, lleno de furia. Mi padre no lo pensó dos veces, agarró a Steven y ambos corrieron por la duna de regreso al bote. La arena se deslizaba bajo sus pies, dificultando la carrera, pero el miedo los impulsaba. Llegaron al bote en minutos, jadeando, con los ojos desorbitados. Luke y Ray los miraban confundidos, sin entender la urgencia. Mi padre, sin dar explicaciones, les ordenó arrancar el motor. Nadie discutió, el terror en su rostro era suficiente. Mientras el bote avanzaba a través de la niebla, el canto regresó, esta vez más alto y frenético, como si aquello que estaba allá afuera supiera que escapaban. Mi padre se negó a mirar atrás, pero Steven juró haber visto sombras moviéndose entre las dunas, figuras oscuras corriendo tras ellos, apenas visibles entre la neblina. Horas más tarde, cuando finalmente se alejaron de los acantilados y el océano abierto se extendía frente a ellos, la niebla comenzó a disiparse. El viaje de regreso fue silencioso. Nadie habló mucho sobre lo ocurrido. Lo que habían encontrado en esas dunas no tenía explicación, y tal vez no querían buscarla. Incluso ahora, muchos años después, mi padre solo cuenta la historia cuando le insisten, su voz baja, su mirada aún distante, como si todavía estuviera huyendo de la niebla. Nunca volvió a ese lugar. Cada vez que alguien menciona la costa del noroeste del Pacífico, cambia de tema o sugiere otro destino, lejos del mar. Lo que sea que hayan encontrado en esas dunas ha quedado grabado en su memoria, algo que prefiere no recordar, pero que claramente nunca ha olvidado. Hay un lago aislado a poco más de 1 kilómetro de mi casa en Harpswell, Maine, donde he ido a pescar durante años. Está escondido detrás de un espeso bosque, lejos de las carreteras y casas más cercanas. Siempre me atrajo esa sensación de aislamiento, sin interrupciones, sin gente, solo la tranquilidad del agua. Con el tiempo, hice una costumbre dejar mi kayak apoyado contra un gran roble cerca de la orilla. El kayak era lo suficientemente pesado para resistir los vientos fuertes, y lo mantenía cubierto para evitar que los animales se metieran dentro. Ese lago, con su quietud casi absoluta, era mi refugio, un lugar donde podía alejarme del ruido del mundo y encontrar paz. Una cálida tarde de finales de verano, me encontré nuevamente en el lago, pescando truchas. Después de 1 hora, ya había capturado un par de peces, que guardé en mi nevera portátil. El cielo comenzaba a transformarse de un brillante naranja a un azul profundo, mientras el atardecer caía y el bosque a mi alrededor se sumía en sombras. La luz menguante hacía que el paisaje pareciera casi irreal, el agua era como un espejo que reflejaba los tonos oscuros del cielo. Estaba a punto de remar de vuelta cuando escuché algo extraño en la orilla opuesta, un ruido de hojas y ramas, seguido por el sonido inconfundible de un líquido cayendo en el agua. Giré la cabeza, tratando de ver a través de la penumbra. Allí, en el borde del lago, distinguí a una persona que vaciaba un barril, vertiendo su contenido en el agua. Parecía que no se había percatado de mi presencia. Al principio, pensé que estaba arrojando desechos, y sentí una oleada de enojo. Odiaba ver a alguien ensuciar ese lugar tan puro, especialmente en un sitio que consideraba tan especial. Entrecerré los ojos para tratar de ver qué era lo que estaba echando al agua. El líquido parecía denso y oscuro, tal vez hasta rojo, aunque la poca luz dificultaba estar seguro. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de inquietud me invadía, algo en esa escena me resultaba profundamente perturbador. Había estado en ese lago incontables veces, pero jamás había visto algo parecido. Mi instinto inicial fue gritarle, preguntarle qué estaba haciendo, pero una sensación de peligro me hizo dudar. Los movimientos de esa persona eran demasiado calculados, demasiado precisos, y no podía evitar pensar que lo que hacía no era simplemente tirar basura. En lugar de confrontarlo, decidí remar hacia la orilla en silencio. A medida que avanzaba, no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. El bosque que me rodeaba parecía extrañamente quieto, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Para cuando llegué a mi lugar habitual, el ambiente se había vuelto opresivo, y el lago, que antes me brindaba paz, ahora me llenaba de inquietud. Mientras sacaba mi kayak del agua,
escuché un ruido seco, un crujido, como una rama rompiéndose bajo un pie, no muy lejos. Me detuve en seco, sintiendo como mi corazón se aceleraba. El bosque volvió a quedar en completo silencio, pero la sensación de ser observado solo aumentaba. Mi respiración se volvió superficial, cada sonido parecía amplificarse en ese silencio inquietante. Parte de mí quería preguntar en voz alta si había alguien allí, pero la otra parte, la que me decía que no provocara a quien estuviera rondando, prevaleció. Cubrí mi kayak lo más rápido que pude, dejándolo en el suelo en lugar de apoyarlo en el árbol como hacía normalmente. Recogí mis cosas y comencé a caminar por el bosque en dirección a la carretera. Cada paso que daba parecía demasiado ruidoso, el crujido de las hojas bajo mis botas era un recordatorio de lo solo que estaba en ese lugar. Los árboles se alzaban altos a mi alrededor, proyectando sombras largas que parecían moverse a la par de mi paranoia. El camino de regreso a mi casa se sintió interminable. Cada tanto, me giraba para mirar por encima del hombro, esperando ver a alguien acechando en las sombras. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había presenciado. ¿Quién era esa persona? ¿Qué estaba vertiendo en el lago? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué sentía que acababa de presenciar algo que no debería haber visto? La luz que quedaba del día no me brindaba consuelo, y cuando finalmente llegué a mi puerta, prácticamente estaba corriendo. Una vez dentro, cerré la puerta con llave, algo que casi nunca hacía. Intenté calmarme mientras limpiaba las truchas y las guardaba en el refrigerador. Calenté algo de comida que había sobrado, esperando que comer me ayudara a relajarme. Pero mientras esperaba junto al microondas, alguien llamó a la puerta. Sentí como el estómago se me hundía. El temor que había sentido desde que salí del lago regresó con fuerza. ¿Quién llamaría a esa hora? Ya era tarde, y cualquiera que me conociera no aparecería sin avisar, mucho menos a esas horas. El sonido de los golpes parecía resonar por toda la casa vacía, cada uno aumentando mi ansiedad. Me quedé congelado en mi lugar, con el microondas pitando de fondo, aunque lo único que podía escuchar era el latido de mi corazón acelerado. Volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. No me moví, ni hice ruido. Esperaba que quien fuera se fuera, pero entonces escuché algo que me heló la sangre, una voz, proveniente de fuera de la ventana, diciendo que me habían visto en el lago y que solo querían explicarse. El tono era calmado, demasiado calmado, y eso fue lo que más me aterrorizó. Mi mente empezó a correr. ¿Cómo me habían seguido? ¿Qué querían de mí? Sabía que abrir la puerta no era una opción. Quienquiera que fuera esa persona, no estaba allí para darme una simple explicación amistosa. Permanecí en silencio, con la esperanza de que se marcharan, pero seguían insistiendo, golpeando la puerta una y otra vez, pidiéndome que los dejara entrar para poder hablar. La forma en que hablaban, sin emoción, era algo que no podía soportar. Finalmente, reuní el valor para gritar que llamaría a la policía si no se iban. Mi voz era temblorosa, pero la amenaza pareció surtir efecto. El silencio cayó de golpe, llenando el aire con tensión. No perdí tiempo. Cerré con llave todas las ventanas de la casa, apagué las luces y llamé a la policía local para informar del incidente. También redacté un informe en línea para el Departamento de Protección Ambiental, detallando el barril que había visto en el lago. Completar esos reportes me brindó algo de alivio, y poco a poco me convencí de que tal vez todo había sido un malentendido, una coincidencia extraña. Pero lo peor aún estaba por venir. Alrededor de las 2 de la madrugada, un ruido fuerte desde la planta baja me despertó de golpe. Me levanté de la cama de inmediato, tomando la Glock que guardaba en el armario. No había duda, alguien había entrado. Escuché pasos suaves pero deliberados en las escaleras de madera que crujían con cada paso. El sonido reverberaba en la quietud de la casa, y cada crujido me llenaba de una descarga de adrenalina. Me escondí detrás del aparador, con el arma en alto, mientras mi corazón latía con fuerza. Los pasos se acercaban cada vez más a la puerta de mi dormitorio. El pomo de la puerta se giró lentamente, con una cautela escalofriante, y la puerta se abrió con un leve chirrido. A la luz tenue, pude ver la silueta de un hombre, el mismo que había visto en el lago. Entró en la habitación, y por un instante pensé que tendría que disparar. Pero encendí la lámpara en lugar de apretar el gatillo, inundando la habitación con luz. El hombre se detuvo, levantando ligeramente las manos como si quisiera calmarme.
En una mano sostenía una pequeña navaja. Le ordené que la soltara, aunque mi voz temblaba, pero él simplemente dijo que se iba. Sin más palabras, se dio la vuelta y salió corriendo, bajando las escaleras. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe, y corrí a asegurarla detrás de él. La ventana del salón estaba rota, con cristales esparcidos por el suelo. Me quedé allí, con la Glock en mano, mirando el vidrio roto, esperando a que llegara la policía. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. Los agentes llegaron en minutos. Les conté lo sucedido, todavía conmocionado. Buscaron en los alrededores, pero el hombre ya se había ido hacía rato, y el barril del lago también había desaparecido. Tomaron mi declaración, describiendo al hombre como bajo, con barba desaliñada y gafas, vestido con una camisa de franela oscura. Pero no había mucho más que pudieran hacer. La sensación de impotencia me invadió, como si me hubiera acercado demasiado a algo peligroso, algo que no debía haber visto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el salón con el arma a mi lado, vigilando las sombras por si el hombre regresaba. Al día siguiente, mis hermanos vinieron a ayudarme a arreglar la ventana, y uno de ellos se quedó conmigo unos días hasta que las cosas se calmaron. Aún no puedo sacudirme la sensación de que ese barril contenía algo mucho peor que desechos, algo que ese hombre estaba dispuesto a matar para mantener oculto. Nunca sabré con certeza lo que había dentro. Pero de algo estoy seguro, hay que confiar en los instintos. Si algo no parece estar bien, probablemente no lo esté. Estoy convencido de que si hubiera abierto la puerta esa noche, no estaría aquí para contar esta historia. Han pasado semanas desde aquella noche, pero el recuerdo sigue vivo. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, casi puedo escuchar el sonido lejano de ese líquido siendo vertido en el lago, o el crujido de una rama más allá de donde alcanzo a ver. No he vuelto al lago desde entonces, y dudo que lo haga. El agua ya no me llama como antes, ahora guarda secretos, y no estoy seguro de querer saber cuáles son. He pasado la mayor parte de mi vida con una caña de pescar en la mano. Ahora, acercándome a los 60 años, no puedo imaginar una mejor manera de ocupar mi tiempo. Mis hijos ya son adultos y se han mudado, dejando la casa en un silencio que ya no me incomoda tanto como antes. Sin embargo, a veces me sorprendo a mí mismo recordando el ruido y el caos de criar una familia. En estos días, la pesca se ha convertido en una actividad solitaria. Los pocos amigos con los que solía pescar en mis años de universidad ahora viven lejos, por lo que casi siempre voy solo. Aquella primavera, con el hielo recién derretido y el aire todavía con el frío final del invierno, decidí probar un nuevo lugar. Había escuchado sobre un lago apartado en los bosques del norte de Vermont. No había carreteras que llegaran hasta él, y se requería caminar un buen tramo para acceder, lo cual me atrajo inmediatamente. Cuanto más aislado, mejor. Pensé que encontraría la paz y tranquilidad que tanto deseaba, solo yo, el agua y los sonidos lejanos de la naturaleza. Llegué antes del amanecer, después de haber dejado mi coche en un sendero casi invisible una hora antes. La caminata fue dura, pero al llegar al lago, todo valió la pena. El lugar era pequeño y perfectamente redondo, con el agua tan tranquila que parecía un espejo bajo la luz pálida del amanecer. Una fina niebla se deslizaba sobre la superficie, y sentí como si hubiera entrado en otro mundo. No había una sola persona a la vista, lo que era justo lo que quería. Rápidamente preparé todo y bajé mi kayak al agua. El aire era lo suficientemente frío como para picar en mi rostro, pero había soportado peores condiciones. Remé hacia el centro del lago, disfrutando del silencio, roto solo por el suave sonido de mis remos. Después de tantos años pescando, sabía que este era mi lugar feliz. Parecía que nada podría arruinar un día como ese, o al menos eso pensaba. Mi objetivo aquella mañana eran los grandes basis de boca ancha. Me coloqué cerca de un lecho de algas en un extremo del lago, lancé mi línea y esperé. Todo parecía perfecto, pero a medida que pasaban las horas y el sol subía en el cielo, algo captó mi atención al otro lado del lago, un movimiento rápido. Al principio, pensé que podría ser un ciervo o tal vez otro pescador, pero había algo extraño en la forma en que se movía. Intrigado, saqué mis binoculares para observar mejor. En la orilla opuesta, vi a 3 personas vestidas con ropa oscura y capuchas que ocultaban sus rostros.
Se movían de manera extraña. No parecían pescadores. Estaban cavando, con movimientos precisos y calculados, cerca del agua. Inmediatamente, algo no me cuadraba. Los observé durante un rato, sintiendo como la inquietud comenzaba a crecer en mi interior. Los tres sacaron algo del suelo, pero no podía distinguir qué era. Luego, para mi sorpresa, empezaron a arrojar objetos al lago. El sonido de las salpicaduras resonaba en el aire. Vi como uno de ellos lanzó lo que parecía un objeto metálico grande, luego otro, y otro más. La forma en que trabajaban, en silencio y con eficiencia, me hizo sentir un nudo en el estómago. Quería apartar la mirada, pero no podía. Permanecí inmóvil en el centro del lago, sintiéndome expuesto. Luego, de repente, los tres individuos se detuvieron, se pusieron de pie, sin decir una palabra, desaparecieron entre los árboles, como si nunca hubieran estado allí. Por un momento, no supe qué hacer. La lógica me decía que debía empacar mis cosas y marcharme. Pero la curiosidad fue más fuerte. Estaba solo allí. ¿Quién me creería si solo dijera que vi a 3 personas arrojando cosas al lago? Necesitaba saber qué estaban escondiendo. En contra de mi instinto, comencé a remar hacia la orilla donde habían estado cavando. Cuando llegué al lugar, mis manos temblaban. Solté mi línea en el agua, pero esta vez no estaba buscando peces. Quería encontrar algo mucho más oscuro. Pasó una hora y no había encontrado nada. Mi frustración crecía, y estuve a punto de rendirme cuando recordé que había dejado mi detector de profundidad en el coche. Decidido a no irme con las manos vacías, remé de vuelta a la orilla, recogí el dispositivo y regresé al lago. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a escanear el fondo del lago, esperando no encontrar nada. Durante varios minutos, solo vi fango suave, pero luego, de repente, algo sólido y metálico apareció en la pantalla. Dejé el detector a un lado y volví a mi caña, colocando el anzuelo más grande que tenía. Con mucho cuidado, comencé a arrastrar la línea por el fondo del lago, esperando enganchar lo que fuera que estuviera oculto bajo el agua. Después de lo que pareció una eternidad, sentí la resistencia familiar. Había atrapado algo. Mi corazón se aceleró mientras lo recogía lentamente, asegurándome de no perder el agarre. Cuando el objeto salió a la superficie, sentí que el estómago se me revolvía. Era una pistola. Un viejo revólver oxidado, pesado de agua y cubierto de lodo. Me quedé mirándolo por un largo momento, mientras mi mente trataba de encontrar alguna explicación. ¿Por qué habrían tirado un arma al lago? ¿Qué estaban haciendo? No me quedé para averiguarlo. Coloqué la pistola en el kayak con cuidado y remé de vuelta a la orilla lo más rápido que pude. El aire, que antes me había parecido refrescante, ahora se sentía frío y opresivo. Cada crujido de los árboles parecía más fuerte, más amenazante. El lago, que antes me brindaba tranquilidad, se había vuelto un lugar siniestro. Tan pronto llegué a tierra firme, llamé a la policía. Llegaron en menos de una hora, y después de explicar lo sucedido, comenzaron a buscar en el lago. Me quedé cerca, observando mientras sacaban más objetos del agua, un llavero viejo con varias llaves desgastadas, monedas extranjeras envueltas en un paño, y lo más perturbador, un pequeño relicario oxidado. El interior estaba arruinado por el agua y el tiempo, pero el relicario en sí desprendía una sensación inquietante, como si hubiera presenciado algo terrible. Los policías me aseguraron que me mantendrían informado si descubrían algo importante. Pasaron los días y no recibí ninguna noticia, pero no pude quitarme de encima la sensación de que algo mucho peor estaba oculto en ese lago. La inquietud me siguió hasta casa, persistiendo mucho después de que intentara olvidar lo sucedido. Cada noche, mientras me acostaba, podía escuchar en mi mente el sonido de los objetos cayendo al agua, ver las figuras oscuras junto a los árboles. Me decía a mí mismo que eran solo juegos de mi mente, que estaba exagerando. Pero entonces, una noche, escuché voces fuera de mi casa. Al principio, eran suaves, un murmullo que flotaba en el aire. Pensé que podría ser el viento trayendo sonidos lejanos. Pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más claro. 2 voces distintas, justo afuera de mi ventana. Me deslicé fuera de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la ventana. Moví la cortina lo justo para poder mirar.
Vi dos figuras oscuras moviéndose por mi patio, cerca una de la otra. Estaban demasiado lejos como para distinguir detalles, pero pude escuchar lo suficiente. «Ese es el coche», dijo uno, señalando hacia mi vehículo. El otro asintió, pero no se acercaron a la puerta. En lugar de eso, rodearon lentamente la casa, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Mis manos temblaban mientras marcaba a la policía, con 1000 posibilidades pasando por mi mente. ¿Eran las mismas personas del lago? ¿Me habían seguido hasta aquí? ¿O era una coincidencia macabra? La operadora me aseguró que enviarían una patrulla, pero cuando los agentes llegaron, las figuras ya se habían ido. Revisaron el área, pero no encontraron ningún rastro de ellos. Los oficiales lo atribuyeron a simples intrusos, pero yo sabía que no era algo al azar. Sentía que había más detrás de esto. Durante las semanas siguientes, no pude sacudirme la sensación de estar siendo observado. Cada vez que salía de casa, me encontraba mirando a mi alrededor, escaneando las sombras y los árboles en busca de algún movimiento. Incluso en mis salidas de pesca, la paz que antes encontraba en la soledad había sido reemplazada por una constante sensación de inquietud. Dejé de ir al lago por completo, temeroso de encontrarme con algo más. Pero el lago aún me llama. Su superficie tranquila y reflectante murmura en el fondo de mi mente, tentando a que vuelva. Una parte de mí sabe que algo más sigue oculto bajo esas aguas, esperando ser descubierto. La pistola, el relicario, las llaves, solo eran fragmentos de un rompecabezas que nunca debía haber intentado resolver. Ahora, cuando me siento junto al agua, no puedo evitar preguntarme qué sucedería si regresara. ¿Qué otros secretos están enterrados en las profundidades de ese lago? Tal vez nunca lo sabré, y quizás sea lo mejor. Pero la tentación sigue ahí, una constante atracción hacia algo más oscuro, algo que no estoy seguro de estar preparado para enfrentar. La próxima vez que pesque solo, recordaré las sombras en la niebla y las figuras que acecharon mi patio. Y me preguntar si todavía están vigilando. Esperando.